Bienvenidos al canal Mitos y Leyendas. En este episodio abordaremos uno de los temas más importantes en la filosofía religiosa, los 7 pecados capitales. Estos pecados se consideran los vicios primordiales que pueden corromper el alma humana y alejarla para siempre de Dios. En la tradición cristiana, un niño recién nacido simboliza la pureza y la inocencia. Sin embargo, a medida que crecemos, cada uno de nosotros enfrenta pruebas en forma de tentaciones, deseos y anhelos terrenales, que pueden ser increíblemente difíciles de superar. Al sucumbir a ellos, una persona corre el riesgo de cometer actos por los que puede pagar un alto precio espiritual. Hoy analizaremos en detalle cada uno de los 7 pecados capitales y examinaremos cómo se manifiestan en la vida humana. Según la doctrina cristiana, estos pecados se consideran las principales fuentes de caída espiritual y son la raíz de numerosos problemas morales y espirituales. Exploraremos la naturaleza de estos pecados, discutiremos cómo pueden afectar a las personas e intentaremos comprender por qué son tan peligrosos para el alma. Además, profundizaremos en qué fuerzas o entidades, según diversas creencias, podían estar detrás de estos pecados, impulsando a las personas hacia acciones pecaminosas. Históricamente, la lista canónica de los 7 pecados capitales fue finalizada en el siglo II por el Papa Gregorio Magno, quien basó su trabajo en los escritos del monje y teólogo griego Evagrio Póntico. Esta lista incluye soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Cada uno de estos pecados fue examinado en términos de cómo afecta a la naturaleza humana, corroyéndola desde dentro y alejándola de un camino piadoso. Pero nuestro viaje no termina aquí. Es esencial comprender que los pecados pueden superarse. En las enseñanzas religiosas y filosóficas hay numerosas recomendaciones sobre cómo resistir cada uno de estos vicios. Discutiremos métodos de purificación espiritual y enfoques para evitar las tentaciones que llevan al pecado. Este no es un camino fácil, pero reconocer las propias debilidades es el primer paso para superarlas. Únete a nosotros en esta exploración para obtener una comprensión más profunda de por qué los 7 pecados capitales siguen siendo un tema crucial en las enseñanzas religiosas y cómo continúan impactando la vida humana, incluso en el mundo moderno. Nos sumergiremos en la historia de sus orígenes, examinaremos sus efectos en la psique y el estado espiritual humano, y descubriremos lecciones que pueden ayudarnos a ser más fuertes y puros en nuestros pensamientos y acciones. Con el tiempo, este concepto fue desarrollado y refinado por el eminente filósofo y teólogo Tomás de Aquino. Él creó una clasificación más detallada de los vicios humanos, categorizándolos por severidad y profundidad. Aquino sentó las bases para el enfoque sistemático de los pecados, que se convirtió en una parte importante de la dogmática cristiana. Consideró los pecados no solo como errores individuales, sino como acciones que llevan a la degradación espiritual de una persona. La definición fundamental de pecado tiene sus raíces en el Nuevo Testamento, donde se interpreta como un acto que contradice los mandamientos divinos y las leyes establecidas por Dios para la existencia humana. El pecado no es simplemente un comportamiento inadecuado, sino una violación consciente del orden divino, creado para el bien de la humanidad. En sus obras, el poeta y pensador italiano Dante Alighieri, especialmente en la Divina Comedia, presentó una representación vívida y poderosa de los castigos por los pecados. En esta obra épica, ilustró las torturas que las almas de los pecadores soportan en el infierno, distribuyéndolas en 9 círculos, cada uno destinado a categorías específicas de pecadores. En mi canal también pueden encontrar un video dedicado a los 9 círculos del infierno, donde explico detalladamente los sufrimientos que experimentan los pecadores en el reino subterráneo. El tema de los 7 pecados capitales tiene raíces antiguas y, a lo largo de los siglos, se ha revestido de numerosos mitos y leyendas. Desde hace mucho tiempo, la gente cree que cada pecado capital está asociado con un demonio específico que tienta a las personas a cometer una falta. Estas leyendas se transmitieron de generación en generación y se convirtieron en una parte importante de las tradiciones populares. Los demonólogos que estudiaban la naturaleza de las entidades del más allá siempre se sintieron intrigados por la influencia de los demonios relacionados con los pecados. En sus obras prestaron especial atención a estos seres, describiendo su papel en el mundo y su influencia en los vicios humanos. Gracias a siglos de investigación y a los libros mágicos conservados, los Grimorios hoy, podemos asociar cada uno de los 7 pecados capitales con un demonio específico.
Según las creencias, estos demonios personifican entidades que tientan a las personas al pecado y las llevan por el camino de la caída espiritual. El pecado más peligroso y grave en la tradición cristiana es la soberbia. Este pecado es considerado primordial, ya que fue la causa misma de la caída de Lucifer. Según la tradición bíblica, por su deseo de colocarse por encima de Dios, Lucifer fue arrojado del cielo y condenado a gobernar el infierno, obteniendo poder sobre todas las almas que llegan allí después de la muerte por sus pecados. La soberbia también jugó un papel fatal en la historia de Adán y Eva. Al desear ser como Dios y conocer el bien y el mal, rompieron su mandamiento y probaron el fruto prohibido en el jardín del Edén, por lo que fueron expulsados. La soberbia se considera la raíz de todos los demás pecados. Este vicio puede consumir completamente la mente y las emociones de una persona, haciendo que se eleve por encima de los demás e incluso aspire a ocupar el lugar de Dios. Es por ello que está a la cabeza de todos los pecados capitales, o sus consecuencias son particularmente destructivas para el alma, ya que socavan la base de la humildad y la verdadera fe. Una persona consumida por la soberbia se encuentra atrapada en sus propias ambiciones y deseos. Pierde la capacidad de evaluar objetivamente sus acciones y se propone alcanzar la cima a cualquier costo, ignorando los sentimientos e intereses de los demás. La soberbia a menudo se considera la fuente de todos los demás vicios humanos, ya que se asocia con el principal rasgo del maligno. En este estado, una persona no solo se distancia de Dios, sino que se coloca por encima de Él, oponiendo su voluntad al plan divino, lo cual lleva al aislamiento espiritual. Es importante comprender la diferencia entre el orgullo y la soberbia. El orgullo puede ser un sentimiento natural, que expresa satisfacción por los logros o el reconocimiento de los esfuerzos propios. Sin embargo, la soberbia es una distorsión de este sentimiento, cuando una persona comienza a elevarse por encima de todos y considera su superioridad como absoluta. Este estado destruye el mundo interior, obligando a la persona a vivir en constante conflicto con los demás y con los demás. La soberbia destruye gradualmente el alma, dejándola seca y fría, mientras el corazón queda encerrado en una dura coraza, incapaz de expresar emociones sinceras. Una persona consumida por este pecado se vuelve emocionalmente muerta, perdiendo la capacidad de amar, de tener amistad y de ser honesta. La historia de la soberbia como pecado mortal se remonta a tiempos antiguos. Aristóteles, mucho antes de las enseñanzas cristianas, señalaba que la arrogancia siempre está dirigida a satisfacer ambiciones personales y por eso representa una grave amenaza para la sociedad. En la tradición cristiana, la soberbia se asocia directamente con Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra Dios debido a su deseo de superarlo. Esta conexión destaca lo peligroso que es este pecado para el alma, ya que al sucumbir a la soberbia, la persona sigue el camino de destrucción que en su momento eligió el propio Satanás. La envidia, al igual que la avaricia y la lujuria, se manifiesta como una necesidad insaciable de que la persona obtenga todo lo que desea y lo más rápidamente posible. Una sensación constante de insatisfacción con la propia posición y bienes destruye el equilibrio interno y lleva a acciones contrarias a las normas morales. La envidia engendra una multitud de acciones negativas, pequeñas maldades, daño intencionado, insultos, difamación e incluso maldiciones. Gradualmente, este vicio comienza a afectar el pensamiento y comportamiento de la persona, apoderándose de su mente y corazón. Cuando la envidia toma el control, puede despertar cualidades como la codicia, la avaricia, la malicia y la agresión. Una persona envidiosa carece de la capacidad de ser humilde y agradecida por lo que ya tiene, no reconoce los dones que Dios le ha otorgado, ni valora su propia vida. Un ejemplo de la fuerza destructiva de la envidia es la historia de Caín y Abel. Impulsado por la envidia de que Dios aceptara la ofrenda de su hermano, Caín cometió fratricidio. Este acto se convirtió en símbolo de lo potente y destructivo que puede ser este pecado. La envidia puede secar el alma humana hasta el punto de que no quede rastro de las virtudes anteriores. En su lugar solo quedan amargura, ira y resentimiento, privando a la persona de alegría, amor y paz interior. Este pecado no solo destruye las relaciones con los demás, sino que también socava profundamente la armonía interior, convirtiendo a la persona en prisionera de sus propias emociones y deseos negativos. Así, el alma de la persona se sumerge en la oscuridad, donde su único deseo es la venganza y causar sufrimiento a aquellos que considera sus ofensores o enemigos. La ira, uno de los pecados más destructivos, está profundamente arraigada en la influencia satánica,
representando el rechazo absoluto de la paz y de la esencia divina. La desesperanza y la pereza son estados que tienen raíces profundas en la historia y una naturaleza multifacética. La desesperanza no es solo una manifestación de debilidad o una pérdida temporal de energía, es un estado complejo que abarca aspectos mentales, espirituales e incluso físicos. Cuando una persona cae en la pereza, pierde todo interés en la vida, deja de esforzarse por alcanzar metas y abandona cualquier esfuerzo por mejorar su destino. En esencia, su existencia se convierte en una mera travesía del tiempo asignado, carente de crecimiento y desarrollo interno. En la tradición espiritual, la tristeza se consideraba una prueba severa, especialmente entre el clero. Este estado los abrumaba hasta el punto de volverse indiferentes a sus deberes y de perder el celo por servir a Dios. Este embotamiento espiritual se consideraba no solo un pecado, sino una enfermedad del alma, que podía privar completamente a una persona de alegría y propósito en la vida. Uno de los aspectos clave de este pecado es la total ausencia de compromiso emocional y sensorial, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Este vacío emocional conduce a estados de aburrimiento, ira, apatía y lentitud mental. Una persona afligida por este vicio se convierte en un recluso, aislándose del mundo y perdiendo interés en todo lo que sucede a su alrededor. Físicamente, la pereza se manifiesta en el rechazo al trabajo y a cualquier actividad activa, lo que conduce a la ociosidad y a la inacción total. Este estado inevitablemente resulta en estancamiento espiritual, frenando el desarrollo espiritual de la persona y alejándola de Dios y del camino hacia la vida eterna. A diferencia de otros pecados, que se expresan a través de acciones inmorales activas, la tristeza es un pecado de inacción y de deberes incumplidos. Una persona dominada por la tristeza pierde todo interés y sentido de responsabilidad por lo que sucede, volviéndose indiferente al mundo y a los demás. La tristeza destruye la conexión interna de la persona consigo misma y con el propósito de Dios, convirtiéndola en esclava de la ociosidad y de una existencia sin sentido. En la tradición cristiana, se cree que este pecado es provocado por el demonio Belfegor, que representa no solo la pereza sino también las tentaciones materiales. La Iglesia advierte que el afán desmedido de acumular bienes materiales y riqueza es una de las formas más terribles de pecado mortal que puede afectar al alma, privándola de contenido espiritual y de propósito. El filósofo y teólogo italiano Tomás de Aquino argumentaba que la avaricia es un pecado dirigido contra el propio Creador, ya que una persona consumida por la avaricia elige los bienes materiales temporales por encima de simples valores espirituales eternos. La avaricia impulsa a las personas a cometer actos como robos, engaños y manipulaciones, acciones que contradicen directamente los mandamientos cristianos. Las personas que sucumben a la avaricia se niegan a ayudar a los demás sin remordimientos, ya que el dinero y las posesiones materiales se vuelven primordiales para ellos, eclipsando la misericordia, la bondad y el amor. A estas personas se las llama marasmo, porque literalmente se convierten en esclavas de su riqueza, convirtiendo la riqueza en el propósito de sus vidas, destruyendo así sus almas. La avaricia erosiona las bases espirituales de una persona, llenando su vida de una falta de compasión y de humanidad. Este pecado se asocia tradicionalmente con el demonio Mamón, símbolo de una insaciable sed de riqueza material. La gula ocupa un lugar especial en la lista de pecados capitales, considerada como la esclavitud ante los propios deseos y la indulgencia excesiva en el propio apetito. La gula no se limita solo al exceso de comida, también está relacionada con el derroche y la incapacidad de controlar las propias necesidades, lo que lleva al empobrecimiento espiritual. A diferencia de otros vicios, este es un pecado de exceso y abuso de las bendiciones, donde la satisfacción física se vuelve más importante que el crecimiento espiritual y la autodisciplina. En la antigüedad, la gula era condenada, ya que el consumo excesivo de alimentos por parte de los ricos a menudo empeoraba la situación de los pobres, que se quedaban hambrientos. Sin embargo, hacia la Edad Media, la comprensión de este pecado se volvió más compleja. Tomás de Aquino amplió el concepto de gula para incluir no solo el comer en exceso, sino también la anticipación obsesiva de las comidas, la excesiva exigencia en la elección de los alimentos y la intensa pasión por los platos refinados y caros. Aquinas identificó varias formas de gula. Una de las más peligrosas, en su opinión, era la avidez excesiva por la comida, donde una persona no puede controlar sus deseos y se entrega a placeres bajos. Esta condición se caracteriza por una vida centrada únicamente en la búsqueda de comida y bebida, lo que empobrece el lado espiritual de la existencia.
Un ejemplo de las graves consecuencias de tal pecado es el episodio bíblico en el que Esaú, impulsado por el hambre y el deseo de saciarse de inmediato, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Esta historia simboliza cómo el impulso por satisfacer las necesidades físicas instantáneamente puede llevar a la pérdida de valores espirituales y vitales importantes. La lujuria es única entre los pecados capitales, ya que es principalmente un pecado de la carne, a diferencia de los vicios espirituales. Sin embargo, a pesar de su naturaleza física, las raíces de esta pasión se encuentran en la mente y en la imaginación. La lujuria a menudo comienza con fantasías y pensamientos que gradualmente se traducen en la realidad, tomando forma física. Pero en lugar de proporcionar el placer prometido para muchos, este pecado resulta en sufrimiento, dolor interno y desilusión. La lujuria no trae verdadera felicidad ni armonía, solo llena a la persona con placeres temporales que perturban su mundo interior. A veces también se considera que la envidia desenfrenada es una forma de lujuria. Cuando una persona cede a esta pasión, su alma cae bajo el control del demonio Asmodeo, que simboliza los vicios relacionados con los deseos y las tentaciones. Todos los demonios buscan atraer a una persona a su lado, tentándola y apartándola del camino de la rectitud. Un alma bajo el control del pecado cae para siempre en las garras de Lucifer u otra fuerza sobrenatural, pasando la eternidad en el infierno, expiando sus pecados a través de tormentos interminables. Según las enseñanzas de la demonología, los textos religiosos y la descripción de Dante Alighieri en su Divina Comedia, el infierno consta de 9 círculos. Cada círculo está destinado a diferentes categorías de pecadores y en cada nivel las almas sufren castigos por sus pecados mortales. Sin embargo, existe una posibilidad de evitar el castigo eterno si una persona se arrepiente sinceramente y comienza una lucha espiritual contra sus vicios y tentaciones. Dios, por su naturaleza, es misericordioso y capaz de perdonar incluso los pecados más graves si la persona llega al arrepentimiento y se orienta hacia la vida espiritual. La misericordia de Dios se extiende a todos los que buscan sinceramente corregirse y encontrar el camino hacia la salvación. Resistir las tentaciones terrenales es un camino difícil pero esencial que requiere no solo fuerza de voluntad, sino también una profunda comprensión de la propia naturaleza. En el mundo moderno, las personas se enfrentan constantemente numerosas tentaciones. La envidia, la ira, la avaricia, la lujuria y otros vicios nos rodean por todas partes. Estos pecados pueden infiltrarse sutilmente en la conciencia, impulsando acciones que alejan a una persona del crecimiento espiritual y de la verdadera armonía. Aquellos que comprenden la naturaleza de estos pecados capitales y su impacto destructivo no solo deben evitarlos, sino también participar en una lucha interior consciente. Esta lucha comienza con un profundo autoanálisis, donde la persona identifica sus debilidades y reconoce los momentos en los que sus inclinaciones pueden conducir a una caída espiritual. Con cada nuevo paso en este camino, la persona aprende a controlar sus deseos, aspirando a metas más elevadas que los placeres temporales. Además, la conciencia de los pecados mortales permite que una persona sea más sensible al mundo que la rodea. Entender que la ira, la envidia o la avaricia pueden destruir no solo su propia vida, sino también la vida de sus seres queridos, ayuda a elegir el camino de la virtud, la humildad y el amor. Al superar sus vicios, una persona se acerca a un verdadero estado espiritual y paz interior, lo que le abre el camino a una mayor unidad con Dios. Comparta sus pensamientos en los comentarios, ya que su perspectiva puede ayudar a otros a comprender mejor la naturaleza de los pecados y su impacto en nuestras vidas. No olvide suscribirse a nuestro canal Mitos y Leyendas para mantenerse al día con nuevos episodios y sumergirse con nosotros en las profundas cuestiones de la naturaleza humana. Gracias por acompañarnos.